Mateo capítulo 9, verso 13, dice lo siguiente. Parte A. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Repito, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y en Isaías, no lo busquéis, dice lo siguiente. Capítulo 58, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Atención, que esto es muy importante. Jesús le dijo a sus discípulos las mismas palabras que estaban en el Antiguo Testamento. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Y Jesús les mostraba las Escrituras a sus discípulos. Y en las Escrituras también hay una parte que dice lo mismo. Que Dios no quiere sacrificios, sino que lo que quiere es misericordia. Y ese es el mensaje que he traído esta mañana. Porque es un mensaje que trae mucha bendición al cristiano. ¿Por qué razón? Porque nos confronta a lo que nosotros hacemos diariamente o en los caminar con el Señor. Oramos al Señor, ayunamos al Señor, alabamos al Señor, pero Dios está diciendo esta mañana y nos está recordando que Él no necesita sacrificios, que Él lo que necesita es que nosotros seamos llenos de misericordia. ¿Con quién? Con los demás. Muchos de nosotros solamente tenemos una vía, que es dirigirnos a Dios, viendo que tenemos que dirigirnos al resto de personas. Oramos al Señor, pero no tenemos una comunicación perfecta con nuestro entorno, con nuestro prójimo. Y muchas partes de la Escritura muestra la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es manifestada siempre trayendo bendición a nosotros. Pero Dios está diciendo que para que podamos nosotros recibir esas bondades de Dios, esas misericordias de Dios, seamos misericordiosos. Por eso dice en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Qué belleza, ¿no? Si yo tengo misericordia, voy a recibir el favor de Dios. La mayoría de los milagros que vimos en la Escritura hablan de que todos esos hombres decían misericordia, misericordia, misericordia. Y no necesariamente significa que yo sé y sabemos muy bien que la misericordia es algo que recibimos de parte de Dios inmerecido. Pero quiero centrarme que la misericordia de Dios es abundante cuando nosotros somos misericordiosos. En Génesis, no lo busquéis, capítulo 24, verso 27, registra una parte en que el siervo de Abraham, cuando fue enviado por Abraham a buscarle esposa a Isaac, mira las palabras de ese siervo. Y dijo ese siervo: bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Abraham, el padre de la fe,
Dice el siervo que Dios le concedió ese favor de darle una hija de una manera sobrenatural, una esposa a Isaac, a través de lo que ya conocemos. Cuando esta mujer Raquel dio de beber a los camellos de una manera sobrenatural que le pidió el siervo. Entonces, la misericordia que quiero mostrarles hoy es la misericordia abundante de Dios, aquel que es misericordioso. Esto es muy importante, porque muchas personas están atadas, perdónenme la expresión, precisamente por no tener misericordia. Y ustedes me van a decir, ¿por qué usted dice eso? Hermano, que hay personas que están atadas porque no tienen misericordia. La Escritura nos ha hablado que Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar. Pero esa autoridad es peligrosa si no la sabemos usar de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí para reinar de acuerdo a un reino de los cielos, no el reino de este mundo. Nosotros reinamos en este mundo si cumplimos lo que dice el reino de Dios. Jesucristo murió por nosotros por misericordia. Pagó un precio muy alto para traernos salvación a nosotros. Y muchas veces ese precio tan alto que pagó el Señor, por eso que debíamos tanto, no somos capaces de perdonar a nuestro hermano que nos está debiendo 100 denarios, que es una suma insignificante, viendo que nosotros le debíamos al Señor 10,000 talentos, que es una suma desorbitante. Y vamos a ir a la palabra de Dios, donde el Señor Jesús nos va a hablar a mí y a vosotros de esta verdad, que muchos hermanos están atados y están en una actitud peligrosa por no aplicar los principios de la palabra del Señor sobre la misericordia. El título de esta parábola es la parábola del perdón. Mateo capítulo 18, verso 21. Mateo capítulo 18, verso 21. Esto es muy importante, hermanos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decimos y confesamos, y le dijimos un día: haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, no la que yo quiero. Jesús me está diciendo a mí que yo tengo que perdonar a mi hermano todas las veces que sean necesarias. ¿Pero con qué propósito? ¿Porque el Señor quiere complicarnos la vida? No, para traernos victorias. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Amén. Y mira lo que dice aquí el Señor. Por lo cual, por eso hay que escudriñar bien la Escritura, por lo cual el reino de los cielos es, atención, la parábola. O sea, que el reino de los cielos es
semejante a. O sea que Jesús va a explicar una parábola de algo físico de este mundo y está diciendo que es semejante. Igual. ¿Tremendo o no es tremendo esto lo que está diciendo aquí? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Le debía una suma astronómica, incalculable. Le debía mucho. Y yo cuando leo eso, cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos revele eso. Porque me está hablando a mí y a ti. Que nosotros le debíamos mucho a Dios. Alejados de Dios. Viviendo una vida de acuerdo a este mundo, no de acuerdo al reino de los cielos. Y merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sigue diciendo la palabra. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Esto es lo que el enemigo hace continuamente a aquellos que andan apartados del camino de Dios. Reclama a los hijos, reclama a las familias. El acusador, ¿quién es? Esto es importante tenerlo en cuenta. Dios nos ha librado de la acusación continua del adversario. Porque murió y pagó un precio alto precisamente para traernos libertad. Para clavar en la cruz del Calvario el acta contraria de maldición. El acta contraria de juicio y de condenación. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué es lo que quiere Dios? No sacrificio, quiere misericordia. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Dios, Padre de misericordia, nos enseña a cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, que somos hijos de misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. La misericordia trae libertad. Lo soltó y le perdonó la deuda. No me debes nada. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero mira lo que ocurre cuando un hijo de Dios, un hijo del reino, no perdona a sus hermanos o a las personas. Mira lo que dice aquí. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, una persona que estaba bajo, una persona subordinada a él, se puede decir. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Yo investigué que era 100 denarios y era una suma insignificante. El Señor le había perdonado a este siervo una suma incalculable. Y este consiervo, o sea, este subordinado, le debía una cosita de nada.
Yo cuando leo eso, no hay nada, absolutamente nada, a lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, a la suma que le debíamos a Él. Póngase a pensar muchas veces tenemos personas que nos han hecho algo que nos duele, sí, pero que no vale lo que verdaderamente Dios ha hecho por nosotros. Que nos trajo esa libertad, esa vida eterna, esa salvación, bendición para nuestra vida. Y mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, cogiéndolo fuerte, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, la misma actitud que había hecho él delante de su Señor, delante del rey, que se arrodilló y le pidió misericordia, le pidió perdón, dijo las mismas palabras. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esas mismas palabras él dijo claramente en el 26. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. Tremendo eso. ¿Qué dijo Jesús? Que el reino de Dios es semejante a ese rey. ¿Lo dijo o no? En el primer versículo. Dios le puede decir, ¿somos siervos? Puede decir, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el 35, palabras de nuestro Señor Jesucristo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero traer este mensaje no con el propósito de traer juicio ni condenación. ¿Qué cantábamos al Señor? Abre mis ojos, quiero ver. Mira, Jesús dijo también, bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Hay tantos hermanos que están atados precisamente porque no han perdonado las ofensas. Nosotros podemos airarnos con alguien. Jesús dijo, airaos pero no pequéis. Yo me puedo enojar con una persona, pero lo que no puede haber en mi corazón es resentimiento, falta de perdón. Dice que toda esa amargura es carcoma para los huesos. Oye, ¿está hablando de enfermedad? ¿Cuántas personas están enfermas precisamente por falta de perdón? Porque hay en ellos una raíz de amargura. Una falta de perdón trae raíz de amargura. Y se están perdiendo las bendiciones, las misericordias de Dios que son abundantes. Estuve mirando en Salmos la palabra misericordia y en todos los salmos, en la gran mayoría, misericordia, 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 misericordia. Dios lo que quiere es
misericordia de nosotros. Yo les digo las mismas palabras que le dijo el Señor Jesús a esas personas un día. ¿Qué les dijo? Mira, ora, estoy parafraseando, ayuna. Esas palabras no las dijo exactamente él, pero él les dijo, no dejes de hacer esto sin dejar los otros tampoco. Hay una parte de la Escritura que dice, haz esto sin dejar lo otro. Ora, ayuna, alaba, cumple los mandamientos, pero la misericordia de Dios es algo que es muy importante. Hay una parte en Proverbios que dice, coloca estas palabras y cuélgalas en tu cuello. Dice, la misericordia y la verdad. Imagina, la verdad que es Jesucristo, la palabra de Dios. La misericordia tiene que estar acompañada siempre en nuestra vida, para que se cumpla la palabra de Dios que no vuelve vacía. Bienaventurados, muy felices, aquellos que dan misericordia, porque recibirán misericordia. Dice que la misericordia va primero que el juicio. ¡Qué belleza!, ¿no? Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Padre Dios nos perdona. ¡Qué bendición tan grande la misericordia! Cuando no tengo nada contra nadie, Dios continuamente me está perdonando mis faltas. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Me hago entender? Lo que significa no atar a nadie, porque se está atando uno, porque dice que todo lo que atares en la tierra se atado en el cielo. Si tú estás atando a una persona, arriba del cielo que está la justicia de Dios, te estás atando tú mismo, porque Dios te da autoridad, pero tienes que tener mucho cuidado cómo manejas la autoridad de Dios. Es que la autoridad de Dios tiene que ser, Él nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes, o sea que nuestro comportamiento, nuestra actitud hacia los demás es una autoridad. Nosotros podemos atar y desatar, pero si nosotros atamos, óyeme bien, cosas que van contrario a la palabra de Dios, podemos recibir una retribución de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Me hago entender lo delicado que es esto? No quiero entrar en detalles, pero si yo traigo este mensaje es porque lo he visto. Personas que no pueden perdonar. Le digo a la persona, perdona, dilo, no puedo. Oye, no puede. Ha hecho raíces en su corazón y eso los enferma. Tremendo, porque es carcoma. Esa persona no puede recibir sanidad porque hay una raíz que impide que haya una sanación, una restauración en esa persona. Las ofensas entre los hermanos son como candados de alcázar. Eran unos candados que se utilizaban en los castillos y eran unos señores candados difíciles de romper. ¿Ah? Tremendo eso, ¿no? Nosotros no podemos permitir que haga raíz ninguna ofensa hacia alguien.
Hay que perdonar. Ayúdame, Señor, a perdonar a este hermano. La intención, lo confiesas, lo perdono así dentro de tu corazón. No haya un auténtico perdón, pero el solo hecho de abrir tu boca y confesar, Dios te va a ayudar lo que tú no puedes hacer. ¿Maravilloso o no? Esto es importante, hermano. Mira, no lo busquéis. Lucas 17:13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué tal, no? Dios es Dios de misericordia. Lucas 18:32. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas 18:39. Y los que iban delante lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Romanos 9:15 dice lo siguiente, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo claramente, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Es una promesa. Estamos hablando de bondad de Dios, de favor de Dios. La palabra de Dios es condicionada. Cuando yo tengo misericordia con los difíciles, voy a recibir el favor de Dios. ¿No dice la Escritura que el que le presta al pobre le presta a Dios? Pues hermanos, esto es igual. Cuando tú perdonas, ¿sí o no? Le estás prestando, estás teniendo misericordia por esa persona. Tú estás llenando una aljaba, una bolsa de favor, de misericordia para ti, para tu vida. Entonces la persona cuando ora a Dios, tiene acumulado allí una serie de misericordias que están allí escritas, que son unos tesoros en el cielo, que son para ti, que van a tener reciprocidad para tu vida y para que tú a través de tu vida traigas bendición a otros. Porque Dios te da esas riquezas para que tú bendigas a otras personas. Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Yo tengo que hacer tesoros en el cielo, bolsas allá de misericordia, de perdón. El que me trata mal, yo lo perdono. ¿Sí o no? El que me dice algo que no me gusta, paso por alto el agravio. Y esos son una bolsa que se está llenando en los cielos. Tremendo. De misericordia. Porque tú no estás pagando como paga el mundo. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a un rey que llamó a sus siervos para hacer cuentas con ellos. Maravilloso, ¿no? Esto es algo que el Espíritu de Dios le revele a cada uno de nosotros lo que significa esto. Esto trae una bendición para nuestra vida más que cualquier sacrificio. Yo conozco personas, es que yo lo he hecho, yo he pasado por eso, yendo a la iglesia miércoles, viernes, domingo, orando todos los días, esto, pero eso hay que hacerlo. Pero si yo no hago lo otro, que es lo que Dios está diciéndome a mí hoy, yo quiero es misericordia. No quiero que te sacrifiques tanto, doblando rodillas 2 horas, yendo a la iglesia todos los días. Eso está bien, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que tengas misericordia. Maravilloso. Eso para mí me alumbra mis ojos y yo digo, si no puedo, Señor, ayúdame, lo voy a intentar. ¿Qué le dijo ese hombre a Jesús? Ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame, que me cuesta trabajo, Señor, perdonar a esta persona. Ayúdame, yo quiero ser obediente a tu palabra. Le estás pidiendo a Dios. Y Dios viene en nuestro auxilio.
y viene sobre nosotros un derramamiento de su Espíritu que trae libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero no recibimos porque pedimos mal. ¿Sí me entiende? Señor, oro por esa persona para que tú la cambies. Transfórmala, que caiga fuego del cielo sobre esa persona. No. Señor, ayúdame a ser un instrumento de bendición. Y conocemos la escritura que dice, la palabra blanda mengua la ira de la persona. No, queremos ir con nuestras fuerzas. No es así, hermano. No es así. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad. Ese es el verdadero ayuno. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que nosotros tenemos que buscar la piedad. La piedad son las cosas de Dios. Aquí está hablando de impiedad, lo que va contrario a las cosas de Dios. Es que un hijo de Dios no puede ser igual a un incrédulo. Una persona madura espiritual no puede ser igual a un hermano inmaduro espiritualmente. El maduro tiene que dar ejemplo al inmaduro. ¿O no es así? No dice que pone ascuas de fuego en la persona cuando llega la persona y no le contesta como el otro hermano está esperando que le conteste. Puede que no le diga nada, pero después se va a su casa y el espíritu le redarguye. Tremendo, ¿no? Tuvo misericordia. Y Dios lo va a recompensar para que ese hermano más adelante le diga, perdóname, me comporté indebidamente. Tremendo eso, ¿no? Maravilloso. Nuestros hijos están en las manos de Dios. Tenemos que tener misericordia con ellos, con nuestra pareja. Dice la Escritura claramente que por el testimonio de la mujer el hombre es santificado. ¿Eso es una palabra que está hablando de misericordia? ¿Está claro? Yo puedo airarme con mi mujer. O la mujer airarse con su esposo, pero no puede pecar, que es falta de perdón. Si perdonamos a los que nos ofenden, el Padre Dios nos perdona nuestras ofensas. Por consiguiente, vamos a recibir misericordia de Dios. Hay una bolsa en los cielos. Dice que cuando vamos a la presencia de Dios, todo está escrito. ¿O no dice? Hay un libro donde no vamos a recibir condenación, pero tú vas a recibir coronas, favores de Dios. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor. Espero que el Espíritu Santo de Dios, porque las palabras de Jesús son espíritu y vida, cumpla el propósito esta mañana, para que esta palabra que ha sido sembrada en nosotros, como dice la Escritura, permanezca para siempre y no sea algo que cuando salgamos de aquí nos olvidemos de eso. Si tú quieres que cambie tu vida, hay cosas en nosotros que tienen que cambiar. Tú no tienes que juzgar a nadie para que cambie. Eso no es asunto tuyo, es Dios. Y la responsabilidad es esa persona. Eres tú. Porque dice la Escritura que hay un poder que actúa a través de nosotros. Hay un poder que actúa a través de nosotros, a través de un corazón limpio.
¿Quiénes verán a Dios? Aquellos que tienen un corazón limpio, que no tienen raíz de amargura, que no tienen falta de perdón. Hay que echar fuera, en el nombre de Cristo Jesús, lo que impide el fluir de su espíritu. Y la única forma que salga afuera es cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios y recibimos su perdón. Y cuando nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado, somos libres. Antes de conocer al Señor, hicimos cosas que no eran correctas. Y seguramente no hemos tenido la oportunidad de pedirle perdón a esas personas. Y posiblemente nunca los veamos. Pero Jesús, a través de lo que Él hizo, canceló esas ataduras. Ahora tenemos que guardarnos de las que, ahora que conocemos la verdad, tenemos una gran responsabilidad. Ahora ya no tienen disculpas, porque antes no sabíamos. No conocíamos la verdad. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no la conocíamos. Jesús pagó ese precio de misericordia. ¿Tremendo o no? O sea que si tú crees que debes algo, no, eso ya fue cancelado. Fue perdonado, eres libre. Pero lo que hagas ahora, no lo que hiciste ayer, sino a partir de hoy, porque hoy no puedes sacar disculpas y decir, no sabía eso. No, a ti te lo dijeron desde un púlpito. Fue revelado por el Espíritu Santo en tu casa. Ahora no tienes disculpa. Tienes que perdonar. Tener misericordia. Había un hombre que vio a un tipo tirado, dice la Escritura. Y pasó el sacerdote, pasó el levita, el religioso. Mira, pasó viéndolo ahí herido y no lo determinaba porque iba para la iglesia o porque ese hombre no es del pueblo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién fue el que hizo la voluntad de Dios? Y dijeron, el que tuvo misericordia. Misericordia es eso, el pago inmerecido que tú das a una persona sin esperar nada a cambio. Qué belleza, qué amor, ¿no? Por eso el pueblo israelita conoce esa parte que dice claramente, porque grande es su amor, y continuamente le decían, y su misericordia es grande. Misericordia, misericordia. Busca la palabra misericordia en la concordancia electrónica y verá que en los salmos la gran mayoría, misericordia, 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 misericordia. Las misericordias de David. Tremendo, ¿no? David recibió misericordia. ¿Por qué recibió misericordia? Porque David era misericordioso, tenía un corazón como el Señor. No tuvo misericordia con Mefiboset. ¿Ah? Dijo, ¿quién está aquí de la familia de Saúl, su enemigo? Para que yo tenga misericordia. Y era un hombre lisiado de los pies y lo mandó a traer cargado. Y dice la Escritura que todos los días comía con el rey. ¿Ah? Maravilloso, ¿no? Por eso David tuvo larga vida y buenos años. Y estuvo en miles de peligros, pero Dios lo libró. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos ha faltado misericordia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a ser misericordiosos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, desatamos todas esas personas, aquellas, Señor, que hemos sentido algo contra ellas, las desatamos, Señor, las sacamos de las cárceles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y las declaramos libres, no nos deben absolutamente nada. Perdónanos, Señor,
porque tú nos has perdonado una gran deuda, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.